Vamos a realizar una interpolación de una capa de puntos con elevaciones mediante una configuración de herramientas dentro de el ambiente de Model Builder, todo esto en ArcGIS Pro. Para ello vamos a ocupar una capa de puntos que previamente ya fue cargada dentro del ambiente del proyecto y solamente es una capa de una zona X dentro del territorio chileno y cuenta con cotas y coordenadas. Para ello, para dar inicio dentro de esta configuración, vamos a irnos a la pestaña de análisis y en ello nos encontramos con la posibilidad de crear una plantilla de geoprocesos en Model Builder. Una idea de poder optimizar, ya que Model Builder llega de alguna u otra forma a optimizar los flujos de trabajo, es trabajar dentro de él con grupos. Estos grupos nos van a servir para organizar, para estructurar el modelo de una manera mucho más clara y también mucho más eficiente. De esta manera podemos arreglar la idea de ingresar grupos dependiendo de las secciones en las cuales queramos dividir nuestro flujo de trabajo dentro de nuestro modelo para que sea mucho más fácil de entender, especialmente cuando el proceso se vuelve mucho más complejo o involucra muchos más pasos. Para este ejemplo se configuraron 4 grupos. El primero contiene el parámetro de entrada donde va a estar alojada el archivo CSV. Luego vamos a tener el proceso de transformación de este archivo a una capa de puntos y en este tercer grupo se va a generar la interpolación asociada en este caso a un método de Kriging con una comparativa dentro de este pool de herramientas que contiene el Pro para generar una superficie continua que represente finalmente la variabilidad de las elevaciones en la zona de interés. Por último, contamos con este grupo de almacenamiento que, como su nombre lo alude, va a ser un grupo que va a estar netamente relacionado a la definición de la geodatabase como una variable, ya que nos va a permitir finalmente organizar los resultados de manera redundante, de manera organizada y reutilizar el modelo de diferentes bases de datos sin tener que modificar finalmente la estructura general del proyecto. Para ello vamos a generar una variable y dentro de las posibilidades que existen dentro de este tipo de datos vamos a elegir el workspace. Vamos a establecer esta variable dentro del grupo y vamos a conectarlo, en este caso, a la GDB propia del proyecto, que es la que se crea automáticamente. Generamos la conexión y le podemos cambiar el nombre. Vamos a definir un nuevo nombre y la establecemos como parámetro. Al establecerla como parámetro, se define que es un parámetro de entrada que se puede ajustar de manera interactiva cuando se ejecuta el modelo, lo que finalmente permite que el modelo sea mucho más flexible y también reutilizable, ya que se puede modificar obviamente esta variable de entrada en los diferentes grupos o dentro del flujo total de trabajo. Para continuar con el flujo de trabajo, con la configuración de vamos a rellenar cada uno de los grupos restantes, partiendo por los parámetros de entrada, donde desplegamos el archivo de puntos de prueba, el cual se tiene que conectar al geoproceso para poder generar esta transformación desde un archivo a una capa de puntos o un grupo de entidades. Para ello, en la pestaña de Model Builder nos vamos a el apartado de insertar y cliqueamos en geoproceso. Acá es donde vamos a buscar XY Table to Point, el cual nos va a permitir generar esta transformación y finalmente tener como salida un Future Class. Para ello entramos a las configuraciones y llamamos al archivo previamente cargado, rellenamos con los campos correspondientes y un punto bastante importante es definir el sistema coordenado con el cual vamos a trabajar. En este caso vamos a configurar WGS84 UTM19 Sur y en la variable Z definimos WGS84. Esto para evitar cualquier error dentro de la variable, en este caso de la cota de la elevación. Automáticamente se genera la conexión entre estas y procedemos a la configuración de la interpolación.
Dentro de este grupo es que se va a generar esta comparativa entre el método de interpolación denominado kriging y una herramienta también disponible dentro de los geoprocesos que se denomina Topo2Raster. Esta herramienta, esta última, es bastante útil para la generación de modelos digitales de elevación a partir de este tipo de capas de puntos. Vamos a iniciar con la configuración de kriging, que como dato extra es parte de la extensión de Spatial Analysis Tool, y lo que hace finalmente es poder trabajar en base a generar una distribución, o sea, viene una distribución irregular espacial previa, y en base a toda su configuración es posible modelar esta variabilidad espacial de una manera mucho más precisa, obteniendo un resultado mucho más preciso. Para adentrarnos en la herramienta como tal, entramos a su configuración y se despliega la opción de incorporar esta capa de puntos previa, relacionarla a un campo asociado al valor de Z. Le podemos atribuir un nombre y acá es donde podemos configurar esta variable de entrada que habíamos definido inicialmente, que va a ser GeoDatabase, que nos va a permitir, como se había dicho, poder variar el modelo sin perder su estructura. Las propiedades del semivariograma en esta oportunidad van a quedar por defecto, y también tenemos la posibilidad de poder configurar o dejar una salida en torno a la varianza de las predicciones de este modelo. Lo vamos a definir como con ese nombre. Luego de eso le damos OK y queda conectado. En este caso, esta capa de puntos también puede ser denominada como parámetro, puesto que es el punto de entrada a la interpolación. Ahora, para dejar conectado la otra herramienta que buscamos dentro del geoproceso, Topo2Raster. Esta también corresponde a una herramienta de Spatial Analysis y también es una interpolación asociada a la creación de esta superficie y estos modelos de elevación, como lo decimos. Esto tiene una serie de salidas que en este caso no todas van a ser necesarias para esta prueba, y para configurar su entrada necesitamos la capa de puntos, el campo nuevamente va a ser el mismo que el kriging, y el tipo de dato en este caso es un punto de elevación. Podemos configurar el nombre de la salida. Entonces vamos a colocar superficie como nombre de salida. Y nuevamente podemos configurar en este caso el parámetro de entrada. El resto de la información va a quedar por defecto y podemos en este punto ya generar la comparativa. Como un plus adicional, podemos organizar la vista dentro de Model Builder para tener algo un poco más amigable con el usuario para poder entender la información, y esto se hace mediante un auto layout. Ya me ordena la información. Posterior a este ordenamiento podemos validar el modelo para evaluar si es que existe algún tipo de error, guardar el modelo y generar que este corra para obtener los resultados. Previo a esa opción, vamos a dejar ambas vistas para la vista del mapa, para poder visualizar los resultados, y también la vista del modelo. Le damos a correr y podemos ver cómo los recuadros rojos indican en la etapa en la cual se encuentra calculando el proceso. Al terminar, se cierra esta ventana que contiene información del modelo y me visualiza ambas superficies, puesto que para poder generar la vista en el mapa es necesario añadirlas posterior a que se ejecute el modelo. Acá tenemos la vista del resultado de Topo2Raster, de kriging, y también la vista del resultado de la varianza en cuanto a este método de interpolación. Podemos ver las diferencias entre uno y otro. Si es que apagamos uno,
a simple vista la diferencia es muy poca. Esto puede indicar que los datos, por ejemplo, son bastante similares. Los puntos se encontraban en una distribución suficientemente densa y adecuada para que no existiera una gran variabilidad entre el método de Kriging, que es netamente estadístico, y el Top-O-To-Raster, que genera este modelo digital con una continuidad en la superficie. Pero también podemos acudir a esta, como decía, esta salida en cuanto a la precisión del modelo, que me va a indicar las zonas en las cuales existe una mayor variabilidad o hay una mayor variabilidad de la varianza, donde podemos compararlo con el método de superficie para visualizar las zonas donde hay un mayor cambio o el cambio es mucho más abrupto. Para seguir analizando esta información, es posible trabajarla dentro de una visualización a través de una escena local, que le da un plus a la interpretación en cuanto a poder visualizar cómo se adapta el modelo al área topográfica, poder visualizar las elevaciones y comparar mejor los resultados. Para ello nos vamos a la pestaña Convertir a una escena local, pudiendo abrir la pestaña y visualizar estas capas. En esta área podemos tener acceso a la vista en 3D, hacer zoom, girar e interactuar con el mapa. Giramos y vemos cada una de las superficies. En este caso estamos visualizando la capa de superficie, pero podemos interactuar con cada una de las restantes.